Mm, ¿Cómo está la enfermita? Pues con tos, doctora. Qué barbaridad. ¿Ya no te sientes cansada? No, de hecho ya nada más es la tos la que está molestando, doctora. Ya me siento mejor dentro de lo que cabe. Bueno, ten tu vasito de agua ahí cerca porque pues vas a hablar y se te va a secar la garganta. Sí, aquí ya me fui a traer mi tecito. Muy bien. Gracias por tu esfuerzo, Edith. Y les agradezco a todos porque este es un programa que va a estar muy, muy cargado y tenemos poco tiempo para ver cada tema y poder alcanzar las metas de revisar todos los temas del poema. Ujú. Bueno, empezamos cuando ustedes quieran. ¿Quién nos falta? Mm, ¿Estamos todos? Hola, Selec, sí, creo que sí. Nada más faltaría Mónica, pero no sé si tenga guardia el día de hoy. Ella está en el de Ticomán. Bueno, Sí, empecemos sí. para no acabar tan noche. Bueno. Mm, mm, Bueno, pues iniciemos. Me tocó dar lo que es reanimación neonatal básica y avanzada, recién nacido sano y tamiz neonatal. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo llegar. Vamos a iniciar con lo que es reanimación neonatal básica y avanzada. Como objetivo, pues va a ser conocer la técnica adecuada de la reanimación neonatal, conocer los pasos iniciales de la reanimación y saber en qué momento dar ventilación de presión positiva y compresiones torácicas en el recién nacido. A manera de introducción, pues la reanimación neonatal se va a dar principalmente por la asfixia neonatal que se va a presentar en el recién nacido. Esta pues va a ser la principal causa de mortalidad neonatal a nivel mundial y pues la OMS reporta que en 1 millón de recién nacidos, estos sobreviven. Se reporta más de 1 millón de recién nacidos que sobreviven a la asfixia neonatal, ¿no? Y pues la asfixia neonatal nos puede llevar a consecuencias graves como la parálisis cerebral, crisis convulsivas y problemas de aprendizaje en el lenguaje. O en el lenguaje. Va a haber varios momentos en donde se va a poder dar la hipoxia. Estos, el 5% se van a dar antes del trabajo de parto. La mayor parte, que va a ser un 85% de esta hipoxia, se va a dar durante el parto y el 10% se va a dar en el periodo ya neonatal. El 10% de los recién nacidos van a requerir de una ayuda para iniciar a respirar al momento de nacer y solo el 1% de estos recién nacidos van a tener una reanimación avanzada. El objetivo de esta reanimación neonatal va a ser evitar la muerte del recién nacido y las causas de la asfixia neonatal o las consecuencias que esta asfixia neonatal nos puede llevar. Los pasos de la reanimación neonatal pues van a ser varios, entre ellos va a ser una evaluación inicial, el despeje de las vías aéreas y sobre todo haciendo énfasis en la saturación de oxígeno, la circulación, viendo aquí o enfocándonos en la frecuencia cardíaca, digamos en un modo normal, que sean unas respiraciones, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, y ya en un modo más
digamos, de foco rojo, o frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto. Y ya en una reanimación avanzada, pues dar medicamentos. En la evaluación inicial vamos a hacernos 3 preguntas. Si el bebé es atérmino, si está respirando y llora, y si tiene buen tono muscular. En algunas literaturas mencionan una 4ª pregunta, que sería si el líquido amniótico es claro o es meconio. Esto también tiene que ver para el rápido actuar, para despejar vías aéreas en el recién nacido. En la atención vamos a proporcionar el calor continuo y secado del recién nacido. Hay que estimular al bebé para facilitar el esfuerzo respiratorio y posicionar la cabeza y cuello para abrir vías aéreas, así como aspirar las vías aéreas respiratorias si es necesario, las cuales pueden estar obstruyendo esta vía aérea y con esto estar disminuyendo la respiración. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el calor continuo? Aquí tengo mi modelo. Y bueno, para proporcionar el calor continuo, aquí si el recién nacido está llorando y es atérmino y tiene buen tono muscular, se puede poner al contacto piel con la mamá o simplemente pasarlo a un área de lámpara de calor o una cuna radiada y se va a ir estimulando poco a poco hacia el cuerpo del bebé, dando pequeños masajes y secando también al pequeño. Si necesitamos estimular, se le va a estimular con pequeños golpecitos en la planta del pie para que éste pueda tener algún esfuerzo respiratorio y empezar a llorar por sí mismo. En cuestiones de reposicionar la cabeza y el cuello, hay que tenerlo de manera horizontal y hacer una hiperextensión de la cabecita para que el cuello abra bien y hacer la mandíbula un poquito hacia abajo para abrir adecuadamente la boca y así poder tener una vía aérea despejada. Si en ocasiones vemos que tiene la mucosidad o tiene secreciones, lo primero que hay que hacer es aspirar primero la boca y después la nariz. Como les estaba yo explicando, pues obviamente hay que eliminar las secreciones del bebé para que pueda respirar mejor. Esto se va a hacer suave y de manera breve. Primero vamos a hacerlo con respiración de boca y posteriormente de nariz, pero creo que no me ven, ¿verdad? Bueno, aquí en la imagen que les puse, se puede ver que primero es la aspiración por boca y después de la nariz, reposicionando obviamente al bebé. Al mismo tiempo que vamos a estar monitorizando la frecuencia cardíaca, que esta no baje, que no sea menor de 100 latidos por minuto y que la saturación de oxígeno se esté manteniendo en un valor objetivo que sería arriba de 90. Si estos dos valores empiezan a descender, se tiene que empezar a dar ventilación con presión positiva y esto se va a adaptar ya sea con mascarilla y con bolsa reservorio o en dado caso con algún otro aditamento y en algún momento puede llevarse también la intubación endotraqueal si es que la saturación y la frecuencia cardíaca empiezan a disminuir. Y les ejemplifico el tipo de mascarilla que debe de tener para realizar esta maniobra. Obviamente debe ser una mascarilla que esté cubriendo boca y nariz del pequeño, que no sea más grande, que no sea pequeña, porque si no, no va a ventilar adecuadamente, y que esté obviamente bien colocada.
porque si no, pues obviamente esto tampoco va a tener el efecto que deseamos sobre el recién nacido. Las bolsas reservorios de abajo son las que más se utilizan. La bolsa de autoinflable, la bolsa inflada por flujo, o en algunos hospitales se ocupan reanimadores mecánicos que van administrando poco a poco la oxigenación para ir implementando este flujo. Bueno, la ventilación positiva o BPP se inicia con una saturación de oxígeno al 21% en recién nacidos a término y de un 21 al 30% en recién nacidos prematuros menores de 35 semanas. Esto también vamos a ir viendo que se va a ir incrementando conforme la saturación del recién nacido va a ir aumentando. Recordando que también la frecuencia respiratoria se deben de mantener entre 40 y 60 respiraciones por minuto. ¿Cómo se van a dar las ventilaciones de presión positiva? Pues obviamente después de reposicionar la cabecita, se van a dar a un ritmo de ventila, aprieta y suelta diciendo 2, 3. O sea, se va a dar una insuflación y en lo que se empieza a inflar, se cuenta 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, para ver también esto, que estar monitorizando la saturación de oxígeno a su vez. Si esto vemos que no está funcionando, que la frecuencia cardíaca empieza a disminuir y que la saturación de oxígeno también está disminuyendo, se va a realizar las maniobras, se van a realizar lo que se llama Mr. Sopa, que va a ser sujetar adecuadamente la mascarilla en el recién nacido, porque si no, puede haber alguna fuga y esto nos puede estar haciendo que no sean unas compresiones efectivas. Se va a reubicar la cabeza y la boquita en posición de olfateo para ver que esté abierta la vía aérea y así succionar tanto boca y nariz si es que hay secreciones que estén obstruyendo la vía aérea. Obviamente la boca debe estar ligeramente abierta con la mandíbula hacia adelante para que estas ventilaciones sean efectivas y obviamente también vamos a ver que las presiones de oxigenación sean efectivas para ver que lo que es el tórax del bebé se esté inflando adecuadamente y que esté llegando oxigenación adecuadamente a los pulmones. Si en caso de esto vemos que no están siendo efectivas, también vamos a ver una alternativa que sería la intubación del mismo recién nacido por vía endotraqueal para así saber que la oxigenación por ventilación positiva va a ser efectiva. Si en dado caso tanto la oxigenación no está siendo efectiva, pues obviamente esto se va a ver reflejado en el flujo sanguíneo y en la frecuencia cardíaca, ya que pues obviamente si no está llegando buena oxigenación al cuerpo, pues el corazón tampoco está bombeando adecuadamente la sangre y la frecuencia cardíaca va a empezar a disminuir. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que pueden en ese momento de iniciar una compresión cardíaca? Pues va a ser la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto después de 30 segundos de estar dando una ventilación positiva. Ahí vamos a empezar, obviamente, cómo se van a dar las compresiones. Se va a hacer una línea imaginaria, como el bebé es un pequeño muy chiquito, pues no es como que le empecemos a dar con toda la mano, sino vamos a agarrar y vamos a imaginar de tetilla a tetilla una línea en el tercio inferior del esternón se van a colocar los pulgares así abrazando con la palma el tórax del bebé para empezar a dar las
compresiones, las compresiones a nivel cardíaco, y así empezar a dar la maniobra, que van a ser 3 compresiones, 1, 2, 3, dejando obviamente expandir entre cada compresión el tórax, y una ventilación. Aquí les ejemplifico más o menos cómo es lo que se va a hacer, la línea imaginaria de donde se van a colocar los pulgares, y aquí es como más o menos se va a ir dando las presiones de la compresión cardíaca. Esto estimulando a que la frecuencia cardíaca obviamente aumente y la saturación se mantenga. Si en dado caso pues esto no es efectivo, ya se estaría pasando a administrar medicamento como una mina para poder ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca. Y bueno, el algoritmo que se utiliza pues es en el cual se ejemplifica todo lo que ya les mencioné, que va a ser el nacimiento. En los primeros 60 segundos, todas estas maniobras se hacen de manera rápida, porque pues obviamente estamos contrarreloj para salvar la vida del bebé, y algunos lo mencionan como los 60 minutos de oro para poder salvar la vida del recién nacido. Entonces vamos a tener que al nacimiento vamos a hacer las preguntas: si es un bebé a término, si respira y llora, si tiene buen tono. Si en este caso sí le dice que sí a todas las 3 preguntas, pues se va a pasar con la mamá, o en dado caso a una cunita radiada, para proporcionar el calor, despejar las vías aéreas, secar y estar en constante evaluación de la frecuencia cardíaca, la temperatura y la saturación. Si en alguna de estas preguntas se dice que no, hay que valorar la pérdida de calor, despejar las vías aéreas, y si es necesario estimular y secar para que el bebé tenga reacción. Sobre todo, esto vamos a estar a la par viendo la frecuencia cardíaca, que no sea menor de 100, que el pequeño no tenga apnea o bloqueo de la vía aérea. Si en dado caso esto a la pregunta la respuesta es no, vamos a ver que no respire con dificultad respiratoria, que no tenga cianosis persistente. Si en este caso se dice que tampoco hay una persistencia de estos datos respiratorios, pues obviamente se va a pasar a una cunita radiada para seguir monitorizándolo continuamente, sin necesitar de algún otro, de alguna ayuda para ventilar o darle una buena oxigenación al pequeño. Si en dado caso sí hay una respuesta positiva a la frecuencia cardíaca, ¿no? Se va a empezar a dar la ventilación positiva, de presión positiva, y se va a ir vigilando la saturación de oxígeno. En dado caso de que si haya datos de respiración, de dificultad respiratoria, se va a tratar de volver a despejar la vía aérea si es que siguen habiendo secreciones, se va a vigilar la saturación de oxígeno, y en algunos casos a veces se pone el famoso CPAP, que es una cápsula de oxigenación a nivel nasal y oral para oxigenar adecuadamente al bebé. Estos 60 segundos, pues obviamente son vitales, ya que si en este punto el bebé recupera, y aquí se empieza a recuperar y la oxigenación empieza a aumentar, la frecuencia cardíaca se mantiene y empieza a aumentar también, se va a pasar a lo que serían cuidados de reanimación postnatal. Ahí se dan otras medidas para seguirlo vigilando y ver que el pequeño esté bien. En dado caso de que esto no funcione, después de 60 segundos, se va a valorar la frecuencia cardíaca. Si en caso la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 100, se va a conectar a lo que sería a un monitor de oxigenación, a un monitor
electrónico para ver lo que es la actividad cardíaca, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Entonces, si en caso que la frecuencia cardíaca siga siendo menor a 100, se van a implementar los pasos se va a volver a valorar lo que sería Mr. Sopa, que sea para seguir dando la ventilación positiva. En caso de que esto no funcione y la frecuencia cardíaca empiece a disminuir, se va a considerar lo que sería la intubación endotraqueal, las compresiones, junto con la ventilación positiva. Si en dado caso la frecuencia cardíaca se mantiene arriba de 100, es lo que les decía, no disminuyen, pues se va a ir a cuidados por reanimación. Pero en caso de que la frecuencia cardíaca sea menor de 60 y esta se mantenga y se siga manteniendo a pesar de todo lo que se le está dando con la ventilación positiva, obviamente aquí ya se administraría lo que sería la adrenalina para poder ayudar para poder ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca y se pasaría a otra área. Y bueno, los medicamentos que se utilizan para esta fase de la reanimación serían la adrenalina, la cual pues obviamente uno de los principales indicadores es que sea la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto y que el oxígeno esté al 100, la ventilación con oxígeno esté al 100% y aún así el pequeño no esté respondiendo. La dosis a administrar va a ser de 0.1 a 0.3 mililitros kilogramos y que va a ser un equivalente a 0.01 a 0.03 miligramos kilogramo. También se puede administrar vía endotraqueal si en dado caso ya está entubado el pequeño a una dosis de 0.05 a 0.1 miligramos kilogramo. Hasta aquí no los he hecho bolas. ¿Alguna duda? No, todo bien. Pueda contar como duda. Yo había leído, por ejemplo, que la aspiración, bueno, la succión no es tan, bueno, que ya no se realiza a menos que haya líquido visible que obstruye las vías respiratorias. Ok. Bueno, no sé si alguien más haya leído lo mismo o sepan algo de eso. Efectivamente hay que tener mucho cuidado porque puede ocasionar un colapso cuando se hace con mucha energía, cuando la aspiración se hace muy brusca. Entonces, si hay sospecha de broncoaspiración y obstrucción de la vía aérea, entonces se hace la aspiración, pero todo esto depende de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo el monitoreo que se hace en los primeros 60 segundos. Los que han rotado por pediatría y por urgencias, ¿hay alguna experiencia que nos puedan compartir? Bueno, yo estoy rotando ahorita por pediatría. No he ido al área de neonatología, entonces ahorita no sé cómo ellos lo manejan, doctora. No sé si mis compañeras que ya rotaron también tengan más experiencia en esta área. ¿Alguien quiere participar, compartirnos? Rosalinda, a ver. Sí, hola. Hay mucho eco. Ya creo que ya quedó. Con eco. Mucho eco. Yo creo que tienes conectado dos aparatos, seguramente la computadora y el teléfono, que cuando hablas hace el eco.
A ver, A ver, ya se escucha. No, sigue. a ver. Ya. A ver, sí, sí, ya. Ya, tu risa se oyó sin eco. Yo creo que ya. Ahí está, ya está. Ya, creo que ya. ¿Sí me escuchan? No, creo que ya. Bueno, yo lo que les quería comentar es, bueno, en Coyoacán nosotros no rotamos tal cual, no hay ni siquiera toco, ¿no? Pero comentándolo con una pediatra y recordando lo que dijo ahorita Edith de la cuarta pregunta en la evaluación inicial sobre si hay presencia de líquido claro o meconio, la pediatra me comentaba que no es tanto ver el aspecto del líquido, si está verdoso o no está verdoso, más bien es ver qué tan espeso puede estar el líquido, porque eso puede, pues, propiciar, si está muy espeso, provocar que haya una obstrucción de vías respiratorias. Entonces, no es tanto el color, más bien lo que se tiene que fijar es en la consistencia del líquido amniótico. Nada más como comentario. Sí, gracias, Rosalina. ¿Alguien más acerca de la aspiración de secreciones? Desde mi experiencia, buenas noches, desde mi experiencia, digo, ahorita estoy en ginecología y a diferencia de pediatría, que como dice Rosy, no existe el área para reanimar a los bebés, ahorita en gineco, lo que yo me he percatado es que los doctores tienen que ser muy hábiles, tienen que ser muy rápidos, porque tan solo el área de ginecología puede llegar a veces ser un poco más tardado o quizás pues ellos están orientados más al parto y cuando empiezan los bebés o incluso las mamás que también tienen cierta culpa, que llegan sin control prenatal, ya son añosas y este tipo de situaciones o llegan en periodo expulsivo que en realidad ya rompieron membranas, ni siquiera te diste cuenta y tienes que ser muy rápido para poder actuar, para poder tomar decisiones. Y a veces los pediatras es cuando tienen que tomar, incluso los ginecos, porque los pediatras no, a veces no alcanzan ni siquiera a llegar y tienes que saberlo tomar. Definitivamente creo que es un tema muy importante y es un tema que sí tenemos que poder manipular nosotros y sobre todo nosotros médicos familiares, que si nos vamos a alguna unidad pues lejana y nos llegan a poner ante esta situación, sí debemos de saberlo manejar. Claro, sí, sí, sí. Muy cierto. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Sí, si no, lo que sucede es que ahorita que estamos haciendo certificados de discapacidad, es una enorme cantidad de pacientes que tuvieron hipoxia neonatal y llegan con retrasos mentales moderados, con trastornos de la movilidad, una serie de consecuencias por el momento crítico del nacimiento. ¿Sí? Entonces, es una alta responsabilidad. Por eso, pues, todos los reflectores se han puesto en el Código Mater, en todas estas intervenciones. Desafortunadamente hay una enorme falta de neonatólogos en nuestro sistema de salud. No siempre podemos tener un pediatra a la mano, casi siempre la enfermera es la que recibe al bebé o alguno de los residentes o incluso el interno. Entonces, pues todos tenemos que estar capacitados porque son momentos de vida o muerte, de dejar al paciente con una lesión cerebral o de que las cosas salgan bien, ¿sí? Sí. Muy bien, Edith. Entonces, posterior a todo esto, si nuestro pequeño pues sale, la libra, va a cuidados post-animación, donde hay que tenerlo monitorizado todo el tiempo, obviamente, viéndole
los signos vitales, teniendo vigilado sobre todo lo que va a ser la frecuencia cardíaca, que esta siempre sea mayor a 100, que no descienda, su saturación, que debe estar mayor a 90, a 90%, obviamente también la temperatura, que no tenga pérdidas de calor, precisamente para que no tenga una hipotermia a pesar de que esté con estos cuidados, y así al mismo tiempo también dar toma de laboratorios como una VH, una glucosa y gasometría para ver que este pequeño esté metabólicamente estable y que la pueda librar, porque obviamente a veces estos pequeños cuando sufren hipoxia neonatal, que a veces son por trabajos de parto prolongados, pues obviamente tienden a tener más infecciones neonatales y los cuales pues se pueden ver reflejados en estos estudios de laboratorio. Y bueno, pues obviamente también vigilar pues las complicaciones de la reanimación, como podría ser pues obviamente por las presiones de estarle dando la oxigenación con la ventilación, hacerle un hemotórax o que tenga alguna otra complicación el pequeño mientras está haciendo este procedimiento, ¿no? Ay, perdón. Edith, perdón que te interrumpa. Se va a acabar el tiempo. Déjame volver a actualizar la sesión y volvemos a entrar, ¿les parece? Okay. Adelante.